Nos vamos quedando con los ecos de los grupos, con asuntos fuertes que se dijeron, con interrogantes que nos generan también algunas de las cosas que se plantearon, con la estrategia envolvente. Vamos invitando a Humberto, vamos invitando al Gringo, que suban, a Sol, que está por allá, porque la idea es ahora, tomando todo el día, lo planteado a la mañana, el trabajo en los grupos, lo que traemos en la mochila del primer encuentro también, ahora ir generando, por un lado, una reacción, una primera reacción a lo que se vivió en el día de hoy, ¿no? También momento de que cada uno y cada una tengamos en claro si queremos hacer una pregunta, si queremos volver sobre algo que se dijo y nos quedó en el tintero en la mañana o una propuesta. Pero los vamos invitando entonces a subir, porque por un lado ahora vamos a presentar formalmente a nuestros compañeros, a Sol ya esta mañana, ya compartimos con ella, pero también agradecer mucho la presencia de Humberto y del Gringo, y de Humberto, que nos viene acompañando desde el primer encuentro que hicimos en la universidad, y además asumiendo el desafío de seguirnos, de seguir acompañándonos. Y eso nos parece maravilloso y necesario. Y muy agradecidos como espacio, como movimiento. Muy bien, voy a presentar a Humberto Podetti, quien es abogado y egresado de la UBA, posgraduado de la UCA y especializado en Derecho de la Integración y Comunitario y Derecho Económico y Contractual Latinoamericano. Ha sido director de proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, profesor de grado y director y profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor invitado de la Universidad de la República de Montevideo y de la Universidad Tecnológica Nacional. Miembro fundador del Foro Permanente de Juristas y Asociaciones de Derecho Compartido del Mercosur, del Foro para la Unificación del Derecho Privado, del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de Cuyo, del Foro San Martín para la Reunificación de Nuestra América y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, del Corredor de las Ideas del Cono Sur, del Instituto de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales y Derecho de la Integración del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, así como huésped de honor y coordinador institucional de la Universidad Nacional de Cuyo de Buenos Aires. También nos acompaña Héctor el Gringo Amichetti, quien es militante de la Juventud Peronista desde muy joven. A los 17 años viene a vivir a Capital, trabajó en el diario La Voz en los últimos años de la dictadura, donde fue elegido como delegado representando a los trabajadores gráficos. Participó activamente en las agrupaciones sindicales peronistas. Con la recuperación democrática y la vuelta del exilio de Raimundo Ongaro, integró el Consejo Directivo de la histórica Federación Gráfica Bonaerense, en donde actualmente es el secretario general. Va a moderar la mesa Sol Quiroga, quien ya les habló a la mañana, así que un aplauso nuevamente y le cedemos la palabra. En realidad, después de haber escuchado los informes de los grupos, es muy poco lo que queda por agregar. Yo en la jornada pasada pude estar todo el tiempo y escucharlos a muchos de ustedes, y lo que procuré hacer en esto es un poco una síntesis, por un lado sintetizar y por el otro lado universalizar lo que ustedes plantearon, de modo que creo que no va a haber demasiada novedad en lo que yo diga, sobre todo después de lo que ya se ha dicho ahora acá. La primera cuestión, y por ahí en esto hay tal vez alguna cosa nueva que agregar, ¿no? ¿Qué es el trabajo? Y esto creo que surgió como pregunta. Hay un sistema de capacitación que estamos empleando en los movimientos populares, es eso, rondas, en torno de lo cual cada uno de los que está presente dice qué siente, qué es, qué recuerda, qué sabe respecto del trabajo propio, del que tuvieron sus padres, sus madres, sus parientes, etc. Las palabras que yo voy a emplear ahora son todas de Francisco, están todas en Laudato Si o en la carta al cardenal Turkson que Francisco envió a esa reunión de dirigentes de los movimientos populares y dirigentes sindicales de todo el mundo que se realizó en Roma. En primer lugar, Francisco nos dice que trabajo es toda actividad humana que interviene sobre la naturaleza o sobre la realidad y la transforma,
¿no es cierto? Sobre la naturaleza, cuando hacemos cualquiera de los trabajos con los que modificamos materiales o materia, sobre la realidad también cuando pensamos, ¿no es cierto? Todo eso es trabajo. Lo que ocurre es que el trabajo ha sido desfigurado y modificado por una cosa que pretende tener el nombre de economía de mercado, que no es ni economía ni mercado, es una apropiación ilegítima y abusiva de los recursos naturales y de todo tipo de actividades humanas. Por esto creo que desde el comienzo la idea del trabajo que ustedes están planteando es una idea revolucionaria, es una idea transformadora, es una idea capaz de cambiar el mundo. Aunque ustedes la vean desde el esfuerzo y sacrificio cotidiano, a veces con los pies en el barro, enfrentando todo tipo de dificultades para obtener frutos que a veces no son excesivamente o enormemente visibles, pero sin embargo están produciendo un cambio. Desde el otro punto de vista, el trabajo es centralmente dador de sentido a la vida personal y a la vida social. Es decir, es un poco la razón de mi vida, la pregunta que se hacía Evita en su libro. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Para qué he venido acá? ¿Para qué estoy en la tierra? No solo de sentido personal de vida, sino también de sentido social, de encontrar el sentido y la razón de ser de la comunidad, de estar, de pertenecer a algo, por ejemplo, a cuidadores de la casa común. Francisco nos enseña otra cosa más profunda. El trabajo, cuando se vincula con la espiritualidad, es decir, cuando implica una reflexión sobre el espíritu humano, sobre lo que es trascendente. Ustedes recuerden, todas las cosas valiosas por las que estaríamos dispuestos a dar la vida, están fuera del mercado. Todo eso es centralmente aquello que Francisco dice, la espiritualidad. Y el trabajo más la espiritualidad, dice Francisco, cuando logramos reunirlas, estamos haciendo una revolución de las más profundas y más radicales que conoce la historia humana, que además muchas de sus fuentes, de sus simientes, de sus semillas, están en nuestra propia historia latinoamericana. Otra cosa que Francisco destaca, el trabajo es una cosa trascendente e importante, pero hay algo que es más importante y a la que está subordinado el trabajo, que es la familia. La familia como ámbito de autonomía, como ámbito como dador de razón de ser. ¿Por qué trabajamos? Por aquello por lo que estamos dispuestos a dar la vida, que es aquello que amamos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, también nuestros amigos y nuestros compañeros y nuestros condiscípulos en este esfuerzo que estamos haciendo en Cuidadores. El segundo punto es el carácter colectivo y social centralmente que tiene el trabajo. También lo recuerda Francisco, es generador de encuentro y de diálogo. Ahí en algún momento cuando ustedes hablaron de la aparición de conflictos, es absolutamente natural que eso ocurra, pero también es muy bueno lograr plantearlos y debatir acerca de ellos. Porque es en ese encontrarse profundo con el otro, a partir del conflicto, que el trabajo genera realmente hermandad social. También desde otro punto de vista es una fuente de mejora material, se provee recursos, ¿no? De progreso moral y desarrollo espiritual. Bueno, realización personal y social, esto también lo dijimos. Es decir, pertenecer a Cuidadores no solo da sentido a la vida, también es una forma de realizarse, de sentirse perteneciendo a algo en la que vale la pena, en lo que vale la pena invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. El otro elemento importante, el sistema, eso que llamamos economía de mercado, sistema global, paradigma tecnoeconómico, está agotado. Es decir, está produciendo más perjuicios que beneficios, está en quiebra, no tiene ninguna posibilidad de subsistencia. Estamos en un proceso de crisis profunda de ese sistema, aunque ese sistema conserve todavía mucho poder para dañarnos y para hacer daño a la naturaleza y a las personas. Pero en este proceso, en el proceso que ustedes están haciendo, está dando nacimiento a un nuevo sistema productivo, donde en primer lugar el trabajo no es una mercancía, donde el trabajo no está sujeto a la ley de la oferta y de la demanda, donde el trabajo es el centro de este nuevo sistema.
Por eso decimos que el trabajo desde este punto de vista es dador de escala. Es decir, ¿de escala qué quiere decir? Quiere decir escala humana, el espacio que uno recorre caminando, el espacio en el que uno habita, el espacio en el que uno va a hacer compras o va a la iglesia de la fe en la que cree a rendir culto, o se reúne con los amigos, o genera actividades de transformación. También desde el punto de vista de la diversidad, porque nuclea y expresa todas las actividades humanas de transformación. Todo aquello que hoy no consideramos trabajo, en realidad es profundamente y más trabajo que aquello que llamamos trabajo y que pertenece a la economía de mercado. Otra cosa importante en la carta, no sé si han leído todos la carta de Francisco al cardenal Turkson. Cardenal Turkson, ustedes lo ubican, es un cardenal de Ghana, negro, es uno de los papables, uno de los que pueden suceder a Francisco. Francisco lo puso al frente del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Es la relación con la tecnología. Él plantea en esa carta unas nuevas 3T, además de techo, tierra y trabajo, tiempo y tecnología, vinculadas y dominadas al servicio o controladas al servicio del hombre. Es decir, la tecnología no es más que una herramienta. Esto lo dijimos, ¿no? Del hacha al chip hay una sola diferencia, que es la cantidad de conocimiento acumulado en el hacha y del conocimiento acumulado en el chip. Pero ninguno tiene ningún poder mágico ni capacidad de controlar al hombre. Sí pueden generar lógicas, ¿no? El hacha puede generar la lógica del empleo de la fuerza humana, puede ser usada para el bien o para el mal, el chip también. Pero son siempre meras herramientas que nosotros podemos controlar y direccionar y orientar en el sentido que sea más favorable para nosotros. Punto que también se mencionó y que es clave. Toda la actividad que ustedes desarrollan en Cuidadores de la Casa Común, aunque no tenga remuneración, es trabajo y merece ser remunerada. Merece ser remunerada de modo suficiente para una vida digna, que significa para poder ser propietario del techo bajo el cual uno se cobija, ser propietario de las herramientas o ser propietario de la tierra que uno produce. Entonces, lo que ustedes están haciendo es crear una organización que tiene una múltiple naturaleza. En principio, social, en segundo lugar, económica. Están dando nacimiento a una nueva economía fundada en nuevos principios y también significa poder político. Y esto ustedes son plenamente conscientes, lo probaron en los grupos que están diciendo, son plenamente conscientes de que la organización que ustedes están desarrollando, por modesta que sea, es una organización que expresa estas 3 dimensiones cuanto menos. ¿Qué pasa con eso que llamamos trabajo en el siglo XXI? Esto lo dijo el presidente del Banco Mundial, precisamente en la Argentina. La inteligencia artificial eliminará del 50 al 65% de los trabajos que hay hoy, que son bastante malos, por otra parte. La OIT dice, esta es información contemporánea, que en el mundo hoy hay 230 millones de desocupados y 1.500 millones de trabajadores y trabajadoras que representan el 42% del empleo total. Es decir, que sumados a los 230 millones son el 50% de la población con aptitud laboral en el mundo hoy, tienen empleos precarios o vulnerables. Es decir, el trabajo está desapareciendo y esto es una decisión política tomada. El trabajo tal como lo conocemos, el trabajo en relación de dependencia, el trabajo va a desaparecer. La Organización Internacional de Migraciones, que es el organismo de Naciones Unidas, dice que hay 270 millones de personas migrando en el mundo en este momento. Es la cifra más grande de toda la historia. Aún las grandes guerras europeas, Hitler, Stalin, todos juntos, no fueron capaces de provocar una migración semejante a la que tenemos. Es decir, es el momento de la historia humana de mayor violencia militar y económica sobre la humanidad y sobre la naturaleza. El caso de China. China se hizo famosa porque abrazó primero el comunismo y luego abrazó el capitalismo, y el capitalismo más salvaje, o sea, el capitalismo del trabajo esclavo o semiesclavo. Y ahora está en tránsito, una vez que ha adquirido la calidad de potencia económica en el mundo, tiene casi todos los dólares
que tiene el mundo, por lo menos el 65-70% de los dólares los tiene China, está transitando directamente de ese trabajo esclavo y semiesclavo al trabajo robótico. No quiere pasar por la forma de trabajo con organización sindical, convenios colectivos de trabajo, salarios dignos. Este es otro punto importante que ustedes señalaron. Los emprendimientos que están desarrollando en general no producen salario o no producen rentabilidad distribuible bajo la forma de salario, aunque debiera producirla. Y esto es un fenómeno en el mundo. Es decir, ¿cuáles son los proyectos que hay frente a la desaparición del salario? Son proyectos denigrantes para la dignidad humana. Por ejemplo, subsidiar el consumo, o por ejemplo, el salario universal que se gana sin hacer nada a cambio. Esto ocurre en el momento en que el mundo ha acumulado la mayor riqueza de toda la historia, ¿no? Estos son datos del Banco Mundial, todas estas cifras son modestas y escasas, seguramente están disimulando, pero pese a eso son graves, con lo cual sirven para esto, ¿no? 1.143 millones de dólares. En ese momento de mayor riqueza también es el momento de mayor pobreza, mayor esclavitud, mayor daño a la naturaleza, simultáneamente con el mayor conocimiento en ciencia y tecnología. En realidad casi han reducido el conocimiento humano a ciencia y tecnología al servicio del enriquecimiento de una pequeña parte de la población del mundo. Esto ya lo dije hoy, el daño a la naturaleza superó el tiempo de evolución biológica, con lo cual el régimen de este sistema está destinado a extinguirse como sistema y ser reemplazado por otro, o bien a extinguir la vida humana sobre la Tierra. Todo esto también es una cosa que se desprende clara y terminantemente del mensaje de Francisco. ¿Cuáles son las respuestas para esto? La primera es crear trabajo. El mercado ha decidido reducir significativamente el trabajo y esto es una decisión de carácter permanente, no va a ser revertida. Entonces, la perspectiva frente a esto es decir, bueno, a todo lo que quedó fuera del trabajo, olvídense del trabajo. Por esto, la actitud, la actividad, la decisión personal y social de crear trabajo es una sublevación, una verdadera revolución, un verdadero ataque propositivo al sistema de la economía global o la economía de mercado. Es sublevarse contra el mercado, es decir, el mercado no podés disponer que yo sea o no sea trabajador o trabajadora. Yo decido seguir siendo trabajador o trabajadora aunque el mercado me niegue un trabajo digno. Y la segunda potestad es la de exigir al Estado. Hoy ustedes distinguían entre la facilidad que otorga un gobierno municipal sensible a lo que está ocurriendo con la naturaleza y con los hombres y a un gobierno municipal hostil. A lo mismo a nivel provincial y a nivel nacional no hay ninguna duda que es hostil. El punto es que el Estado está obligado por la Constitución Nacional a oír los reclamos, los requerimientos y los esfuerzos que ustedes están desarrollando. La Constitución Nacional dice que todo argentino y toda argentina tiene derecho a ser propietario, que nadie puede agraviar la naturaleza, que todos tenemos derecho al acceso a un trabajo digno. Esto es lo que dice la Constitución Nacional. Entonces, el Estado está obligado a garantizar el ejercicio de estos derechos y no lo hace. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Exigirle al Estado, de todas las formas posibles, ¿no es cierto? Cuando el gobierno es amigable, con la conversación, la charla, el diálogo liso y llano. Cuando es un gobierno indiferente u hostil, exigiendo con la movilización popular. Exigir, dialogar, presionar, a lograrle hacer sentir al Estado que debe cumplir con sus obligaciones. En esto hay múltiples ejemplos, ¿no es cierto? Pero yo digo cosas muy simples, es decir, todo gobierno municipal, aún pequeño, contrata servicios públicos, compra insumos y contrata obras públicas. Bueno, hay que exigir ordenanzas que den prioridad a los emprendimientos de la economía popular para brindar servicios, o entregar insumos o producir insumos y para ejecutar obras, ¿no es cierto? Por ejemplo, pero de esto hay montones de ejemplos que podemos dar, que podemos desarrollar. Y en esto la universidad puede colaborar mucho.
en facilitarles proyectos de normas, en tomar e inventariar las que ya existen, mejorarlas, optimizarlas y ponerlas en manos de ustedes para que puedan exigirlas. Esto está haciendo nacer lentamente una nueva economía y una nueva política. Está quebrantando los principios tradicionales. ¿Por qué? Porque está poniendo en duda cómo es el sistema global. Y podríamos decir, de acá surgen tres posibilidades que plantea Francisco. En primer lugar, lo que hoy conocemos como economía, o sea, una economía de mercado, pero con un mercado sujeto a la autoridad política y controlado por la autoridad política, de modo que no genere normas abusivas o traspasos indebidos de la propiedad. Al lado de esto, lo que en mi tiempo se conocía como economía social, que era la economía donde no había empresas con propósitos de lucro, sino empresas con propósitos sociales, como las cooperativas o las mutuales. Ahora hay una tercera economía en marcha, que es, por ejemplo, la que está creando Cuidadores de la Casa Común, que atiende a generar trabajo digno al mismo tiempo que cuidan la naturaleza o la reparan cuando la encuentran dañada. Con este objetivo, todos los habitantes del planeta, propietarios, todos con trabajo, todos con acceso a la tierra, las 3T. Ustedes recuerden que esto no es un proyecto utópico, porque Francisco lo sostiene y lo afirma, porque él cuando adolescente vivió en una Argentina en la que cerca del 90% de los habitantes era propietario, más del 90% tenía trabajo digno y más del 90% tenía acceso a la educación, al conocimiento, a la salud. Y entonces él sabe que es posible. Si fue posible en una nación de la periferia, ¿cómo no va a ser posible participando todo el sistema mundial? Por esto él plantea un proyecto, un modelo universal que no es una utopía, es un proyecto plenamente realizable desde el esfuerzo pequeño, cotidiano, individual de cada uno de los habitantes del planeta afectados por este sistema. Un segundo punto, un punto importante, probablemente él va a referirse un poco a esto, es la necesidad de unir y organizar a todos los trabajadores, a los trabajadores de la economía de mercado, a los trabajadores públicos, trabajadores del Estado y a los trabajadores de la economía social y popular. Por esto es importante que en algún punto todos los nuevos emprendimientos tomen la forma de la organización de los trabajadores. Y peleen por ser reconocidos por los sindicatos de la economía formal y peleen por ser partícipes de una confederación general de todos los trabajadores y luego también en su vinculación con los trabajadores del continente. Olvídense, la perspectiva que nosotros tenemos, por ejemplo, de denunciar la deuda contraída por este gobierno, que es una deuda inicua y sin sentido, no llegó nunca a la Argentina, se convirtió en deuda sin que haya pasado $1 por la República Argentina. Entonces creo que para que eso sea posible tenemos también que tener conexión con los movimientos populares, con, digamos, la propagación de Cuidadores de la Casa Común por todos los países hermanos de América Latina. Participar en las decisiones políticas y económicas. Esto es una cosa central. Ustedes recuerden, ¿por qué Francisco plantea que la familia es una célula revolucionaria? Porque él dice, si la familia recupera su autonomía de decidir qué hace con los pocos o muchos ingresos que tiene, le resta un gran poder al mercado, que es el de influir sobre nuestros chicos y sobre nosotros mismos, en qué hacer, qué actitud tomar como consumidores de productos necesarios o innecesarios. Entonces, este punto es tener en claro que nosotros debemos participar en la toma de decisiones políticas. Creo hubo un análisis muy interesante, creo que era la compañera que habló en primer término, creo que era de Entre Ríos, respecto de cómo era el sistema de participación en la Asamblea y cómo a veces era necesario asumir el liderazgo o la dirección, porque había dificultad de expresar o porque había timidez o porque había falta de opinión o por lo que fuera. Pero eso es una cosa absolutamente legítima y necesaria. El sistema del modelo de organización sindical argentino, el mejor modelo del mundo, no ha habido otro modelo ni lo hay superior a ese, con todos los defectos y deficiencias que tenga contemporáneamente, es ese.
es la autonomía. Uno puede participar en las decisiones. Para participar lo que hay que hacer es ir a la asamblea. No se puede dejar de ir. Si uno deja de ir, está ausente y no participa en las decisiones. Y luego tiene que haber quien se haga cargo de la función de desprenderse de la propia opinión para incorporar la opinión de todos dentro de sí y expresarla. Esa es la función del dirigente, la función del que puede ser, pero que tiene que ser muy cuidadosa en cuanto a realmente desprenderse de la propia opinión y incorporar la opinión de los que forman el conjunto de la asamblea. Y esta cuestión de movilizarse y exigir, ¿no es cierto? Hay que ir y reclamar, porque es el derecho. No es una cosa que vamos a pedir por favor porque en realidad tal vez, quién sabe, mire apenas sé de la situación que estamos padeciendo. No, la situación que estamos padeciendo es responsabilidad del Estado que no cumple sus funciones. Y entonces es necesario ir, aproximarse y golpear las puertas, con amabilidad primero y luego con la asamblea y la movilización si es necesario. Y en esto lo único que tenemos que distinguir es la cantidad de energía y fuerza que ponemos en el reclamo según la sensibilidad o insensibilidad del gobierno. Pero es el gobierno el que está obligado con nosotros y no nosotros con el gobierno, con el Estado. Por ejemplo, estas cosas nos puede ayudar la universidad. Uno de los mayores logros de la organización sindical, de este modelo de organización sindical, fue la Convención Colectiva de Trabajo, que pone en manos de los trabajadores la capacidad de dictar leyes. Ustedes saben que la ley la dictaba el Congreso solamente. La convención colectiva es una suerte de ley, pero la dictan los trabajadores negociando con los patronos. Esto es necesario conseguirlo también para la economía que están haciendo, para la economía que esté creando cuidadores de la casa común. Por ahí puede comenzarse con los gobiernos más amigables y plantearles, ¿por qué no hacemos un acuerdo entre la Intendencia y los movimientos sociales y que este acuerdo tenga vigor para todos, sea obligatorio para todos? Otro documento muy importante que ustedes tienen que leer, porque es un documento de profunda inspiración latinoamericana, y tal vez uno de los documentos sociales, políticos, económicos más revolucionarios de la historia, que son las propuestas de acción transformadora de los movimientos populares en diálogo con el Papa Francisco, que así se llama el documento, pero si ponen propuestas de acción transformadora en el Google, lo van a encontrar, que se dio en Roma en noviembre de 2016. Ahí hay 7 puntos, todos tomados de la experiencia política latinoamericana, y una de esas propuestas es la de el salario social universal. ¿Qué es el salario social universal? Aquí se mencionó. Es decir, es cómo transitamos de esta economía naciente que no alcanza para producir salarios dignos a que esto sea el principio de una nueva economía y que sea la economía principal, porque no está basada en la competencia, ni en la ley de la oferta y la demanda, y en el abuso del poderoso sobre el débil, sino en la solidaridad y la reciprocidad. Bueno, pues mediante el salario social. Es la obligación exigida a los gobiernos para que socialicen un salario para todos los que trabajan en la economía popular. No se trata de un subsidio, sino se trata de remunerar como corresponde el trabajo, por ejemplo, que hace una madre cuidando a sus hijos, o las prestaciones, la enorme cantidad de prestaciones y de emprendimientos que ustedes describieron en las jornadas del mes pasado y en estas jornadas. El otro punto también apareció incipientemente, es muy importante, cómo y de qué manera nos organizamos. Y en esto la universidad también puede contribuir mucho, porque hoy nosotros tenemos las formas empresa, sociedad anónima, sociedad responsable limitada, etcétera. Ya termino. Y tenemos las formas de la economía social, la cooperativa, la mutual. Ahí mostraron que en algunos casos habían organizado cooperativas. Son útiles, pero también dijeron, como una nueva forma, la iniciativa del grupo de organizarse para desarrollar algo. Esto requiere una forma jurídica de organización para ser reconocida. Este gobierno, por ejemplo, quiere prohibir las cooperativas y las mutuales, que todos sean sociedades anónimas. Quiere cargarles, por ejemplo, el mismo impuesto que paga una compañía que persigue fines de lucro con una cooperativa que solo persigue fines sociales. Bueno, hay que responderle, queremos más organizaciones de la economía social bajo formas jurídicas, y esto hay que pensarlas, son formas nuevas porque este proceso de creación autónoma de trabajo es un fenómeno nuevo. Bueno, y vamos al final. En la carta a Turkson,
léanla con cuidado, tiene al final algunos consejos y sugerencias para los dirigentes sindicales y de los movimientos populares, que ustedes vienen a hacer eso. Son dirigentes de un movimiento social trascendente e importante, Cuidadores de la Casa Común, que ha asociado por primera vez, clara y definidamente, en su objetivo, una de las cosas centrales que plantea Francisco en Laudato Si, que es la generación de trabajo digno asociado al cuidado y protección de la naturaleza. Francisco dice en esta carta, ustedes tienen una misión profética y creativa, si son profetas en el más profundo sentido de la palabra, anunciadores de lo que va a ocurrir en el futuro, y lo anuncian no con palabras, sino con su conducta, con hechos. Por eso es profundamente valioso esto. Francisco dice, no caigan en el individualismo colectivista. Fíjense qué cosa, ¿no? El individualismo colectivista. ¿Qué es el individualismo colectivista? Lo que hicieron los gremios, las organizaciones sindicales, cuando dejaron de ocuparse de la gente que perdía el trabajo. Y eso dio nacimiento a los movimientos populares. Si se hubieran ocupado como debían y hubieran seguido nucleando a los desocupados, hoy los sindicatos expresarían todo lo que ustedes están haciendo. No lo hicieron, entonces él dice, no lo hagan nuevamente. Ustedes como cuidadores de la casa común no caigan en el individualismo colectivista. Permitan la entrada a todos, particularmente de los que no tienen nada que hacer porque no encuentran qué hacer. Combatir la corrupción, esto es otra cosa central. Tienen que rechazar de plano toda posibilidad de justificar la acción revolucionaria, la acción dignificante, cualquier acción de protección de la naturaleza en la obtención de recursos mediante la corrupción. La corrupción contamina absolutamente todo, y esto es particularmente importante cuando se tiene contacto con los estados municipales, provinciales o nacionales. Y el tercer punto es eduquen para la solidaridad. No eduquen para la competencia, para competir, para ser los más eficientes o para ser lo suficientemente pícaros para apropiarse del esfuerzo de los recursos de los demás. Eduquen para ser solidarios y tengan la seguridad de que algo de lo que están haciendo, buena parte de lo que están haciendo va a definir parte del futuro. Es decir, el futuro de nuestros pueblos, pero el futuro de la humanidad también va a ser como nosotros hagamos que sea con nuestra conducta. Bueno, en principio gracias por la invitación, por permitirme compartir y escuchar la experiencia que están desarrollando ustedes, muy valiosa por cierto, en este espacio de cuidadores de la Casa Común. Cuando digo Casa Común, un término muy sencillo pero a la vez muy profundo, ¿no? Es decir, a mí me llama, digamos, a pensar una casa que debería ser de todo y sin embargo parece que tiene muy pocos dueños y que la inmensa mayoría somos inquilinos en esa casa, ¿no? Porque esos poquitos son los que definen qué debemos hacer nosotros, ¿no? 7.500 millones de habitantes tiene la Tierra, pero tiene 400 corporaciones que son las que en función de esta idea de que el mundo hoy está globalizado, es un gran globo, es decir, todos somos globos ahí adentro, entonces ellos determinan esas 400 corporaciones qué destino tienen las naciones y los pueblos. Entonces, eso es muy importante, creo yo, tener en cuenta cuando hablamos de Casa Común y nuestra intención de cuidarla, de que hay una pelea de que queremos cuidar una casa que sea nuestra, que sea de todos, que sea de los 7.500. Entonces, 7.500 millones de habitantes, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué, siendo las mayorías, porque entre esa cantidad de habitantes del mundo, la inmensa mayoría tiene valores de solidaridad, de justicia, de igualdad, todos conforman familia, la familia es una organización solidaria, no hay quien, el padre no dice, bueno, como yo soy el único que trae un sueldo a la casa, entonces yo determino, son todos iguales dentro de una familia, el hijo chiquito, el que todavía no puede trabajar, si hay un familiar enfermo.
Bueno, eso es toda la sociedad argentina, la sociedad mundial, y sin embargo, siendo mayoría, casi nunca hemos podido definir nosotros para dónde va, qué destino queremos, cuál es nuestra propia suerte, y somos mayoría, ¿no? Y esto es un planteo que muchas veces no hemos hecho, a veces no alcanza con ser mayoría para corregir todas esas cosas, para imponer nuestra voluntad, no alcanza ni siquiera con ganar una elección, no alcanza con ser gobierno, porque de repente uno ve que hay un gobierno que vota al pueblo, a veces el gobernante agarra para otro lado, en contra del pueblo, y otras veces, si es un gobierno a favor del pueblo, hay otros poderes más fuertes que el propio gobernante que le impiden hacer lo que quisiera hacer. Y si miramos para atrás en nuestra historia, bueno, hemos tenido acciones violentas para impedir de que un gobierno que representaba una mayoría pudiera completar un ciclo de cerrar, digamos, lo que podríamos decir la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, ¿no? Pero creo que lo importante en reflexionar entre nosotros es que somos la historia que hemos construido nosotros, ¿no? Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, somos esa historia y eso no lo podemos olvidar y nadie, por más poderoso que sea, puede cortar eso. Y a partir de ahí plantearnos, bueno, ¿por qué estamos nosotros hoy acá? Es decir, ¿por qué estamos organizados en cuidadores de la casa común? ¿O por qué estoy yo acá en representación de la Federación Gráfica? Que hubo otra organización antes que se llamó Sociedad Tipográfica Bonaerense, donde un día 50 tipógrafos, que ese era el oficio en ese momento, dijeron nos vamos a unir. 1857, hacía 7 años que había muerto el general San Martín, todavía vivía Juan Manuel de Rosas. Y uno dice, ¿cómo puede ser 161 años que una organización donde se unen voluntades perdure en el tiempo traspasando crisis económicas, golpes de Estado, todo lo que vivimos en este país en 161 años? Bueno, ustedes saben cuál era el valor fundamental de la Sociedad Tipográfica Bonaerense, practicar la ayuda mutua. Entonces, esa cuestión del valor de la organización, tan sencillo, es decir, se moría un tipógrafo, la función de esa mutual era ayudar a la familia de ese compañero que se había muerto. Entonces uno piensa que los valores son fuertísimos, son atacados permanentemente por el egoísmo, pero el valor perdura porque es el que interpreta el sentir de la mayoría, de las grandes mayorías del pueblo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es importante que lo valoremos, tal vez no se da en todas las sociedades. Es decir, no es fácil que en las dificultades que enfrenta una sociedad haya reacciones organizadas, como esta que están construyendo ustedes, como un sindicato. Y yo diría, bueno, tendríamos que pensar en que la democracia hasta ahora tendría que ser el sistema que interprete al pueblo, y sin embargo no es así. Pero ha sido así. Yo digo, nosotros de esa historia de lo que somos producto, y por eso estamos acá tal vez, por esa experiencia histórica, digamos, hay valores que nos demostraron lo que era una verdadera democracia. Yo no lo quiero comprometer a Francisco porque lo están atacando de todos lados, los gorilas, pero digo, cuando acá aparece una acción del pueblo unificado, con voluntad, con fuerza, como fue el 17 de octubre del 45, impuso una voluntad de una mayoría, ¿no? Partió de algo, de reconocimiento de un pueblo que eran posibles los derechos, porque lo que tratan de hacer las minorías siempre es que nos resignemos a que no tenemos derecho a. Ahora quieren volver a eso, ¿no? Cuando dicen, pero ¿cómo? Quieren tener cosas que no pueden hacer. Ustedes tienen que aceptar de que ustedes no pueden comprar, qué sé yo, un celular, ¿no? Lo dicen funcionarios, porque están convencidos de esa minoría de que tiene que ser así, ¿no es cierto? O la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿para qué hay tantas universidades si los hijos de los pobres no van a ir a la universidad? Esa es la lógica de las minorías del privilegio.
Bueno, nosotros tuvimos una experiencia, y digo, no lo quiero comprometer a Francisco, porque aquel planteo del universalismo, planteado por un movimiento profundamente humanista y cristiano, que nació de una gran movilización popular e impuso la voluntad de un pueblo y que después se convirtió en una elección en febrero del 46. Yo siempre digo, si no había 17 de octubre del 45, no teníamos la democracia de febrero del 46. Y Perón hubiera sido un preso que a lo mejor se perdía en la historia. Y ese sector que venía de la década infame seguía profundizando. Esto pasó en otros países, ojo, el proceso, es decir, si uno mira una sociedad como la chilena, yo hablo con los compañeros de los sindicatos de Chile y admiran la experiencia nuestra de organización, porque dicen, nosotros no existimos como organización. Triunfaron esas minorías definitivamente en ese país. Y me llamaba la atención de que hubiera movilizaciones por la universidad gratuita y el presidente Piñera en su anterior mandato explicaba en televisión, pero había una sociedad como que lo aceptaba como lógico. ¿Cómo va a ser gratuita? ¿Cómo el hijo del trabajador le va a estar pagando el estudio al que va a ir a la universidad? La lógica era el hijo del trabajador no iba a ir a la universidad y la sociedad aceptaba esa lógica y hasta acompañaba en parte la explicación del presidente. No, nosotros vamos a pagar desde los impuestos el estudio que va a hacer el otro, pero nosotros no tenemos ese derecho. Bueno, ese derecho nació en el 45 porque, como me comentaban los viejos compañeros del gremio, era una cosa increíble pensar que íbamos a trabajar 12 meses y nos iban a pagar 13, el aguinaldo. Que nos íbamos a quedar unos días en nuestra casa pagos, sin trabajar, y que no iban a pagar las vacaciones. Que íbamos a tener un convenio colectivo. Por eso salió el pueblo. Por eso se despertó la conciencia y hizo lo que hizo, una jornada histórica que torció la historia y que, digo, hasta el día de hoy los vuelve locos. Hasta el día de hoy lo vuelve loco. Ustedes escuchen al presidente, siempre vuelve a los 70 años, porque el problema de este país son más de 70 años que impiden que sea productivo. Y bueno, son el 17 de octubre del 45, eso los vuelve loco. Entonces, eso tendría que hacer lo que a nosotros nos sirva como elemento para descubrir por dónde pasa nuestro trabajo en todos los frentes. Eso tendría que ser así, es fundamental. Y esa doctrina, después cuando entra a caminar, plantea el universalismo. El universalismo era lo que decimos ecología integral, porque era desde el planteo de las reservas, de los recursos naturales y la reserva estratégica, admirablemente planteado en ese momento cómo iban a venir por eso, cómo las iban a destruir, cómo nos iban a mirar a nosotros en esta Sudamérica como un espacio estratégico, ¿no? Hasta la ecología en lo social, porque era ese tema de los derechos, de la participación, de la distribución justa de la riqueza, del 50 y 50, y de la organización popular, que eso es la clave y en la que yo quiero insistir, porque esa era la verdadera democracia, las organizaciones libres del pueblo. Esto que creamos en ese periodo, esa década maravillosa, y que perdura hasta nuestros días, golpeado, con un montón de héroes y mártires en el camino, defendiendo esa organización popular. Bueno, las organizaciones libres del pueblo en todos los sectores, porque se organizaron los trabajadores, pero se organizaron los pequeños y medianos productores. ¿Cuántos conocemos cooperativas de productores donde les decía, señores, le van a seguir poniendo el precio a lo que ustedes cosechan, Bungibor, lo van a seguir aceptando o empiezan a armar cooperativas de productores y entonces ustedes en las cooperativas ponen ustedes el precio de su cosecha? Bueno, y el Estado le agregaba el IAPI, que decía, bueno, el Estado entonces el que toma le pone el precio al trigo, después lo vende y después de lo que entra se redistribuye en lo que significa construir un proyecto de país para todos, desarrollado y que apunte a una grandeza y a un bienestar para todos. Es decir, la redistribución, de ahí nace una Argentina industrial, que es también otra de las molestias que tiene este gobierno, ¿no? El otro día hicimos una movilización, más allá de los matices y la diferencia, todos los gremios industriales, todos juntos. ¿Y por qué se puede producir eso ahí? Porque nosotros hemos sido un país industrial y tenemos que defenderlo, no lo pueden destruir,
porque ahora nos vienen con esta idea de que en este gran globo mundial, esa minoría, esas 400 corporaciones dicen, no, Argentina, para ser un país importante, tiene que explotar vaca muerta, el litio, la soja y dejar el agua como reserva. Y en la industria, abramos toda la economía y compite, si pueden competir con China. Yo les puedo comentar alguna experiencia que uno vive, conoce y están relatadas porque se han hecho públicas, ¿no es cierto? Avanza la tecnología y entonces los aparatitos nuevos, los iPads, los juegos de los chicos y todo lo demás, de Apple o de Nokia o todas esas marcas, los fabrican en China. Supuestamente son trabajadores formales, están en fábrica, ¿no? Foxconn es una fábrica china, tiene 400.000 trabajadores, es la principal planta, tiene muchos más en todas las otras plantas del mundo, y en el año 2010 se suicidaron un montón de trabajadores dentro de la fábrica. Se suicidaban, trabajaban y trabajan. Ahora está un poco más condicionado por la denuncia mundial. 6 hasta los 7 días de la semana. Muchos vivían ahí hacinados dentro de la fábrica. Y estamos hablando de los que están produciendo esto, ensamblando esto, ¿no es cierto? La máxima tecnología. Y resulta que una investigación periodística los descubre y llega a Estados Unidos y lo publica el New York Times y manda una investigación a Apple, la gran empresa, estas grandes corporaciones, para ver si es así. Y terminan firmando un convenio. Primero terminan poniendo redes en las escaleras, en los espacios vacíos, para que si el que se quiere suicidar no se pueda terminar suicidando. Y terminan firmando convenios donde ponen como condición que el que entra a trabajar se compromete a no suicidarse. Y que si hay algún accidente que no es responsabilidad de la empresa, se hace responsable el trabajador. Entonces, esto de trabajadores registrado y no registrado ya es una mentira. Tal vez en Argentina resistimos un poco más por nuestra historia, por lo que vivimos nosotros, pero la idea general de esa minoría que controla el mundo hoy, que en muchos casos ya no son ni siquiera grupos empresarios, son fondos de inversión en muchos casos, con lo cual el desprecio hacia el trabajo y la producción es total y absoluto, porque multiplican el dinero sin necesidad de que por medio pase la producción y el trabajo, casi sin riesgo. Es decir, por eso van en crisis y van hacia una sociedad como la que marcabas vos, que no tiene destino, eso es cierto. Pero hay una parte muy importante que depende de nosotros, porque no es solamente hacia dónde van ellos, sino hacia dónde queremos ir nosotros, que muchas veces no es tanto el progresismo. Yo digo, yo no soy progresista, a mí me gustaría volver al 45, al 55, o más cercano ahora, si decir, por lo menos volver a la época de Néstor y Cristina, donde empezamos a recuperar derechos con todos los condicionamientos que teníamos. Entonces el problema, por supuesto, está planteado en nosotros. Y para ver cómo construimos nosotros, cómo ponemos freno a esto y construimos una sociedad mejor, esa sociedad a la que apunta desde Laudato Si, que está enraizada con la idea de la integración continental, el continentalismo que hablaba Perón, el universalismo, que no es la globalización ni mucho menos, era la integración de los pueblos y las naciones complementándose para crear sociedades justas, para hacer sociedades justas. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que valorar todas las construcciones, porque todas las construcciones son espacios de poder que creamos. Esto es espacio de poder. Juntarnos, realizar esto y decir, bueno, apuntamos a otra sociedad desde esto que tal vez parezca pequeño. Son espacios de poder. Yo puedo compartir una pequeña experiencia que hicimos en el anterior embate neoliberal de los 90, que terminó en el estallido del 2001. Nosotros como organización sindical, cuando cerraban las empresas, la tomábamos los trabajadores a las empresas. Las tomábamos nosotros, la ocupábamos, desafiábamos a la policía, desafiábamos al Poder Judicial, la organización sindical estaba con los compañeros. Recuperamos las empresas con los trabajadores. Las empresas recuperadas por los trabajadores son una realidad. Nosotros creamos 30 cooperativas gráficas con esa concepción y la pudimos mantener hasta el día de hoy, con todas las dificultades que tenemos hoy, con un país que están destruyendo, que cae la producción
que abren todas las importaciones, que nos meten unos tarifazos como para destruir todo, bueno, pero siguen en pie. Y siguen en pie muchas veces superando las limitaciones de las empresas tradicionales, las que tienen un dueño, porque el propietario trata de salvar, y algo tiene siempre de reserva, alguna cosa. El trabajador, cuando armó la cooperativa, sabe que su producción depende de todos y que su única subsistencia es el trabajo. Y entonces estamos dando batalla, la damos en la calle, vamos, le tomamos como el otro día el Ministerio de Energía. No es fácil la pelea, pero decimos, esas son espacios de construcción del poder popular, que es lo que necesitamos. Porque si no nos planteamos como objetivo de que tenemos que construir poder popular, vamos a vivir nuevas frustraciones y no vamos a tener la convicción que tenemos que tener hoy de pensar de que acá no hay que resignarse, hay que desafiar esto y que como pueblo, si nos unimos, somos mucho más poderosos que esa minoría que define una nación para unos muy pocos. Por eso el planteo es, organización es clave. Nosotros hemos creado una corriente federal de trabajadores, no es una estructura nueva del sindicalismo, toma las mejores tradiciones de lucha de la resistencia. Cuando nos derrocan al peronismo en el 55, en la clandestinidad, con un movimiento proscripto, es el movimiento obrero que levanta un programa, y ese programa no decía queremos aumento de salario, queremos un convenio, ese programa defendía el proyecto de país, decía los recursos naturales son de la nación, el sistema financiero debe servir a la actividad productiva, debemos construir la unidad latinoamericana, el comercio exterior debe estar en manos del Estado. Eso decía un programa de los trabajadores. Y esa resistencia fue tal vez larga, sí, 18 años, pero volvió el pueblo. Y a la organización solamente la pudieron debilitar matando a nuestros compañeros. Y hay que ser claro y concreto. Los 30.000 compañeros desaparecidos son parte del objetivo de destrucción de la organización popular, porque ese era el riesgo que realmente veía el sistema que tenía ahí adelante. Eso era lo que le iba a impedir esa construcción de organización popular, le iba a impedir consolidar el poder. Hicieron un genocidio, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasó cuando nos devolvieron una democracia debilitada, condicionada? Porque ya no necesitaban más golpes de Estado. Habían entregado el país, habían debilitado las empresas del Estado, habían endeudado tremendamente. Entonces Alfonsín, yo creo, tuvo buena voluntad. ¿Quién va a cuestionar que Alfonsín tuvo buena voluntad? Hizo un primer intento de desafiar a este dominio de la deuda externa con Greenspun. Algunos recordarán, los que vivieron esa etapa, diciendo no vamos a pagar, un poquito lo que hizo Néstor después y lo impuso, no vamos a pagar porque un pueblo muerto no paga. Es decir, la plata la vamos a usar para reactivar el país y a partir de ahí recién vamos a discutir con ustedes qué le podemos pagar. Bueno, lo intentó también Alfonsín, duró 13 meses el ministro de Economía. Y ahí comprobamos de que ellos habían logrado, con esta fachada de democracia, tener un nuevo instrumento de dominación que era la deuda externa, que es lo que recrean ahora después de 10 años donde nosotros volvemos como pueblo. Ahora, aún con el genocidio, las organizaciones no la pudieron destruir y alguien se pregunta, ¿pero cómo puede ser? Intervinieron todas las organizaciones, mataron 30.000 ciudadanos y ciudadanas y lo demás, y resulta que cuando hay una apertura democrática vuelve las organizaciones, porque esa es la cultura de nuestro pueblo, esa es la experiencia rica de nuestro pueblo que vuelve, sigue y volverá. No hay ninguna duda de que si nosotros estamos convencidos de que nuestra fuerza está en la organización, el pueblo siempre vuelve. Entonces, en síntesis, para lo que estamos viviendo ahora, yo tomo lo del trabajo porque me parece central. Hoy ya el desafío de nuestros compañeros y nuestras organizaciones tiene que tener como eje el trabajo. Volvamos a lo que tuvimos alguna vez en una Constitución y que después la tuvieron que derogar, pero que hoy tenemos que volver a estar discutiendo, y la estamos, en la resistencia contra este proyecto la estamos haciendo. Hemos logrado que se unan todos los grupos que plantean que una nueva Constitución tiene que ser la base para cuando volvamos, ahora dentro de poco. Una nueva Constitución. ¿Cuánto tiempo trataron de taparnos en la Constitución del 49? Que no habláramos de la Constitución del 49. 2 o 3 cositas. La propiedad debe existir en función social. Clave.
para todo esto que estamos hablando es clave. La propiedad. La CGT de los argentinos decía, los bienes no son propiedad, era un mensaje evangélico y lo levantaban los trabajadores, no son propiedad de los hombres. Es función de los hombres y las mujeres administrarlos para el bienestar general. Y ese era un planteo del movimiento obrero. Ahora, si nosotros no estamos convencidos que la propiedad tiene que tener una función social, ya nos estamos resignando a la lógica de ello, por dar un ejemplo. Y esa Constitución del 49, cuando consagraba el derecho al trabajo, decía, la riqueza, la renta y los intereses del capital son fruto exclusivo del trabajo humano. Por eso hoy cuando leemos la encíclica, cuando leemos los mensajes del Papa y de muchos de nuestros obispos, realmente nos sentimos identificados en eso, que son las raíces históricas de un movimiento que hizo una revolución acá y que no pueden terminar de destruirla, los efectos de esa revolución. Por eso yo creo que esa es la gran ventaja que tenemos nosotros contra quien predica el individualismo. Hoy la salida es el emprendedurismo, la meritocracia y lo demás. Tienen una barrera insoslayable que supera inclusive muchas veces a los propios dirigentes, porque aunque haya dirigentes con voluntad dialoguista, en otra época se lo llamaba colaboracionista y lo demás, en la medida que pertenecen a organizaciones que son incompatibles con el sistema que quieren implementar, empiezan a venir para este lado, ¿no? Había una CGT que hasta hace poco no quería hacer paro, ahora ya vamos a hacer ahora uno de 36 y después estaremos una semana y paro por tiempo determinado. Bueno, pero no son los dirigentes, son las organizaciones, son las bases, son 70.000 dirigentes sindicales que son los delegados de base que están en la fábrica, que hoy están recibiendo embates por todos lados, pero el trabajo es lo central. Y después, yo lo que quería señalar, que en esta idea de decir del trabajo, fundamentalmente todos tenemos que estar incorporados de que somos todos trabajadores en la situación que sea. Primer punto. Por eso nosotros como Corriente Federal planteamos que en la CGT tienen que estar todos los trabajadores, los que tienen trabajo formal e informal, los de la economía popular, los de la economía social, porque es fundamental el concepto del trabajador. Primer punto. Segundo punto, y esto también para los compañeros de los movimientos sociales, para todo aquel que hoy sienta que no tiene un trabajo formal, no tiene la cobertura y lo demás. Nosotros no nos comamos esta idea de que hoy ha avanzado tanto el mundo, la tecnología y lo demás, que tenemos que acostumbrarnos a trabajo de primera y de segunda. Esto no es así. Somos un país en vías de desarrollo y yo les digo a ustedes, ¿quién no necesita, por ejemplo, todavía en este país su vivienda? La mayoría, construir una vivienda. Y si uno construye una vivienda, dentro de la vivienda, ¿qué le tiene que poner? Tiene que tener una cocina, tiene que tener una mesa, tiene que tener una silla, tiene que tener una cama. ¿Y todo eso qué es si no es producción? Lo que pasa es que la plata que se llevan unos pocos tiene que ser la plata distribuida en el pueblo. Y ahí hay trabajo, y ahí hay dignidad. Entonces, estar convencido de que somos un país que puede generar muchísimo trabajo formal. El problema es la lucha para dónde van los recursos, si para generar el trabajo y la dignidad del pueblo o para esa minoría parasitaria. Para nosotros siempre existirá una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan. Y también esta vieja idea, este viejo planteo de que no miremos tanto a los dirigentes. Nosotros decíamos en nuestras consignas, solo el pueblo salvará al pueblo, ¿no es cierto? A la casa común, solo los pueblos del mundo salvarán a la casa común. Y también decíamos, un día tenemos que dejar de ser un pueblo gobernado para pasar a ser un pueblo gobernante. Gracias. Bueno, yo antes de cederle el micrófono a Marta para que haga un cierre, quiero agradecer a mis compañeros de mesa. La verdad no me quedaron muchas cosas por decir. Lo único que me parece importante es que esta mañana decíamos que habíamos puesto muchas expectativas como
universidad en lo que se estaba produciendo en este ámbito, y la verdad me voy con la sensación de que se superaron todas las expectativas, a escuchar lo que contaban los grupos, Horacio, el Gringo. Me parece que nos vamos con la intención, o al menos yo me voy con la intención de seguir poniéndole muchas ganas y de seguir trabajando, porque el cambio es posible si estamos todos juntos y si universidad, organizaciones, movimientos, que hoy a la mañana dije agrupación, pido disculpas públicamente, movimientos, hacemos todo para que esto, nuestro país, nuestro pueblo, tenga un futuro mejor, ¿no? Gracias a todos y a todas.